Por favor. Vamos a comenzar con esta segunda parte de este último día o penúltimo día de Eucopol, según lo queráis ver, puesto que tenemos nuestra conferencia final que está ya prácticamente preparada y ultimada para el próximo jueves día 16. Sabéis que no nos vamos a ver aquí, sino en el salón de grados del campus de Puerta de Toledo de esta universidad, en Metro Puerta de Toledo, en el centro de Madrid, y que nos vemos un poquito más tarde, en vez de a las 3 de la tarde, a las 5 y cuarto, ¿vale? Y estaremos hasta las 8:30, una cosa así. Teníais algunos de vosotros, bueno, lo vamos a hablar posteriormente, pero algunos de vosotros teníais un examen. ¿Quiénes son los que veníais con un examen? Vale, 5 y cuarto es la apertura, pero realmente cuando va a comenzar la mesa redonda es a las 5:30, ¿vale? Lo hemos hecho así precisamente para que podáis llegar, ¿vale? Empezamos a las 5 y cuarto, pero a las 5:30 la primera mesa redonda. Bien, quiero hacer varias cosas ahora, en este ratito que vamos a estar. También sé que estáis cansados, sé que es la última clase, sé que habéis tenido 3 horas antes, es decir, que yo quiero hablaros como mucho una hora, contaros un par de cosas de la conferencia final, y luego si nos podemos ir unos 20 minutitos antes, pues mejor, en tanto en cuanto solo habéis tenido un descanso hoy de 15 minutos, ¿vale? Por lo tanto, ese es un poco el pacto y el compromiso. Y si veis que me alargo, que me hago el tonto, pues me llamáis la atención y me decís, oye, que nos habías prometido, ¿vale? Y yo intento subsanarlo. Bien, hoy nosotros tenemos, bueno, antes teníamos el programa aquí, pero ahora ha desaparecido porque como tenemos lo de los fastos de la conferencia. Bueno, pero más o menos el programa me lo sé, y yo sé que hoy teníamos 2 sesiones. La primera la que daba Maribel sobre las coberturas desde las coberturas periféricas, es decir, las coberturas sobre asuntos europeos desde fuera de Bruselas, y a mí me tocaba dar la última parte, la última sesión, que tiene que ver con las coberturas desde las coberturas mediáticas, o con el cuerpo, o mejor dicho, con el cuerpo de periodistas de Bruselas mayormente. Yo sé que sobre esta cuestión habéis y algunas soluciones finales para las coberturas mediáticas. Yo sé que sobre esta cuestión habéis discutido algunas cosas antes, sobre todo os he estado espiando, y en alguna clase que os ha dado la profesora Uxía Carral, yo sé que os ha hablado de algunos de los temas que yo también pensaba hablaros. Por lo tanto, entiendo que algunos de ellos los controláis y no nos vamos a detener tanto en esa cuestión. Simplemente deciros que para que, más allá del PowerPoint que voy a utilizar, que lo tenéis aquí, sobre lo que vamos a hablar, yo hoy voy a tener la información del famoso libro que muchas veces os he hablado, que es este, Rebranding Europe, de Stavros Papagianneas, Fundamentals for Leadership Communication, por lo tanto, pautas básicas para la comunicación del liderazgo. El capítulo 10, precisamente, que es donde vamos a hablar de este tipo de cuestiones, y además del libro de comunicación europea, del libro del que hemos hablado en otras ocasiones, en el que se resume mayormente el contenido de estas clases. En el capítulo número 5, y a partir de la página 161, para los que tenéis el libro, hablamos sobre las coberturas mediáticas de la Unión Europea desde Bruselas. Por lo tanto, yo me voy a centrar en estos textos para que discutamos algunas cuestiones de las coberturas mediáticas desde Bruselas. Como bien sabéis, estamos en este bloque, en el cuarto bloque, en el cual ya no tratamos prevalentemente o preferentemente de ver qué hace la Unión Europea, sino al revés, de cómo la Unión Europea es percibida y es comunicada. Por eso la profesora Nieto ha trabajado con vosotros la cuestión de las coberturas periféricas, y yo voy a tratar un poco más la relación con los medios, o las coberturas, o el rol de los periodistas desde la propia capital de la Unión Europea, desde Bruselas, en base a aquello que estabais discutiendo anteriormente, la cuestión de la centralidad y la cuestión de la distancia geográfica, en este caso inexistente, ¿no? Hasta qué punto las coberturas mediáticas, hasta qué punto el trabajo de los propios periodistas es distinto si vosotros tenéis que estar en Badajoz, como proponía la profesora Nieto, o si tenéis que hacer vuestro trabajo sobre temas europeos desde Bruselas, ¿no? Desde la capital europea. Por lo tanto, quiero que veamos, daros algunas nociones o algunos conceptos. Evidentemente, adelante. No se está viendo, Lorena, o sea, la pantalla con el PowerPoint, entonces no se puede grabar. Me parece que es porque este programa está encendido. Bueno, pues nada,
principio, simplemente con esto abierto, ya se va a ver. Ya no hay problema, ¿no? Vale. Muchísimas gracias. Nada. Bien, disculpad la incidencia técnica. Como os decía, yo voy a tratar de que discutamos durante una hora como mucho, un somero resumen sobre la cuestión. Si queréis más nociones las tenéis en los manuales que os he indicado. Bien, sí quería partir de una serie de nociones básicas. La primera es que, evidentemente, el cuerpo de periodistas de Bruselas está mayormente centrado sobre las cuestiones que tienen que ver con los asuntos europeos. Y en ese sentido está de una parte el interés de los medios de comunicación y de otra parte la propia agenda que las propias instituciones ofrecen a los informadores europeos precisamente para retroalimentar sus propias informaciones. En ese sentido, los periodistas lo que hacen es vivir permanentemente dentro de un enjambre de comunicados de prensa, briefings, citas que les ofrecen las propias instituciones europeas, teniendo en cuenta que, si os acordáis aquellos esquemas que os mostré en su momento, había varias instituciones, distintos cuerpos, distintas unidades, distintas direcciones generales, es decir, una multiplicidad de opciones informativas. ¿Qué es lo que sucede con el periodista en Bruselas? Que no tiene oídos, ojos, tiempo, ni puede estar en 500 sitios a la vez. O sea, que al final se encuentra lo que hemos dicho en algunas otras asignaturas, bueno, algunas, los que sois mis alumnos, en otras asignaturas, y lo que sostuvimos aquí en el primero de los bloques, que tenemos una multiplicidad de flujos informativos, una inundación de flujos informativos a los que el periodista realmente se tiene que enfrentar de alguna manera y que evidentemente no puede sortear. Va a ser inviable que sortee todos esos flujos informativos, porque, bueno, como todo, depende de la financiación y de los recursos. Claro, si el país tuviese 10 corresponsales en Bruselas, pues a lo mejor se podía gestionar todos esos flujos de información. Como no tiene 10, sino que tiene 1, y a lo mejor no solamente trabaja para el país, sino también tiene que entrar en la SER por la noche, y también tiene que entrar en 4 de vez en cuando, pues claro, es que al final el tiempo da para lo que da, y somos personas humanas, por mucho que seamos súper periodistas, si lo queréis ver así, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que tener en cuenta las limitaciones evidentes. Más allá, y como estaba refrescando de la lectura del libro, existen periodistas sobre el terreno en Bruselas, pero ¿los periodistas sobre el terreno en Bruselas solamente informan sobre asuntos europeos o no? ¿Quién tiene, está el micrófono por allí? ¿Tenéis los...? No, era porque si lo teníais vosotros o no. Todavía nadie ha levantado la mano. Mi pregunta es, ¿los periodistas en Bruselas solo informan sobre la Unión Europea? En Bruselas, por ejemplo, tenemos un corresponsal de cualquier medio que informa sobre la Unión Europea, pero luego, sin embargo, hay otro que informa sobre la información de belga. ¿O es el mismo? Será el mismo, digo yo, porque venimos de una crisis importante y tuvimos que reducir costes. Como dice César, esto es importante. Evidentemente que es el mismo. Y no solamente es el mismo, es que además informa de qué más. El periodista que está en Bruselas, que informa sobre Unión Europea y que hay uno por medio y que además trabaja para 2 o 3 medios, y que además no solamente es la cuestión que tiene que, sino si hay algún tipo de problema en el Louvain-la-Neuve, tiene que ir él también. ¿Sobre qué más informa? Perfecto, Kevin eras, ¿no? Pues como bien ha dicho Kevin, está la OTAN, que es otra organización supranacional que tiene uno de sus sedes en Bruselas. Y sobre la OTAN, ¿quién informa? ¿Uno específico para la OTAN? El mismo, ¿verdad? El mismo. Vale, pues ya tenemos que informa sobre la OTAN, que informa sobre la UE, que informa sobre Bélgica. ¿Sobre algo más informa? ¿Vosotros pensáis que, por ejemplo, si os vais al mapa, no os lo voy a poner porque si no nos ralentizamos mucho, y os he prometido que esto iba a ser dinámico y que vamos a terminar pronto y que no me vais a tirar tomates porque estáis hasta el gorro de mí? ¿Hay algún país limítrofe con Bélgica? Holanda, por ejemplo. Y otro más, como Luxemburgo. ¿Pensáis que un medio de comunicación tiene corresponsal en Luxemburgo? ¿Qué población tiene Luxemburgo? Poca, ¿verdad?
Venga, que tenéis los laptops ahí. Decidme cuál es la población, no me la sé exactamente. ¿Cuál es la población de Luxemburgo? 590.000, ¿no? Tenía que ser más que 400.000, que es la de Malta, que es el estado más pequeño. Pues 590.000. Bueno, ¿cuánto es 590.000? ¿Cuántos barrios de Madrid tienen 590.000 habitantes? Vale, hombre, no tantos, porque los barrios son tan grandes, pero Madrid tiene entre 3 y 4 millones de habitantes. Es decir, con esto os quiero decir que más allá del enjambre de briefings, de conferencias de prensa, de comunicados, etcétera, etcétera, que surgen de las propias instituciones europeas, el periodista que está en Bruselas probablemente tenga que tratar muchos más temas. Y entre esos temas tienen que ver el hecho de que, evidentemente, muchos de los medios no tienen un corresponsal en Luxemburgo, otros tantos tampoco lo tienen en Holanda, y hay un corresponsal que sirve para Países Bajos, para todo el Benelux, como se decía antes, para todo el Benelux, para la OTAN y para la Unión Europea. Y como nos apuremos, lo que pasa en Lille y lo que pasa en Estrasburgo también. Porque Estrasburgo, aunque es Francia, pero bueno, es Unión Europea casi todo. Es decir, que al final, bueno, pues tiene un poco de trabajo. Y tiene un poco de trabajo y esto supone que puede llegar a donde puede llegar porque es una única persona. ¿Sabéis en qué porcentaje este periodista que está en Bruselas se dedica a temas europeos? Así, un poco, a cierto error. César. 40%, No, 60%. yo tengo el dato aquí y me puedo referir al libro, pero tengo que decir que tendría que mirar de dónde se sacó este dato, porque yo ahora mismo no encuentro aquí la fuente. Sé que la fuente es el libro, pero claro, luego al libro habría que preguntar a los autores y yo no miro a nadie de dónde sacaron el dato. ¿Vale? Aquí pone que el 80%. Si lo pusimos debe ser verdad, ¿vale? Debe ser verdad. Entonces, si lo pusimos debe ser verdad. Entonces, el 80% del trabajo se centra en temas europeos. Pero bueno, también hay otro 20% que tiene que estar a otro tipo de cuestiones, ¿vale? En ese sentido, ¿qué hace el periodista? Bueno, si vosotros sois periodistas en Bruselas para temas de Unión Europea, ¿qué hacéis todos los días? Tenéis el briefing de mediodía de la Comisión Europea, de lunes a viernes. Vosotros sabéis que vais a tener un montón de gente allí contándoos, un montón de representantes de las distintas direcciones generales, contándoos lo que tenga que ver o sus comunicados de prensa de ese día. Es decir, vais a tener ahí una sala con mucha gente que va entrando y va saliendo y os van dando el briefing. De esto, yo no lo voy a poner hoy porque no tenemos tiempo, pero vosotros ponéis briefing European Commission, bueno, en inglés o en castellano, briefing de la Comisión Europea, y vosotros veis cómo es, ¿no? Es allí en el edificio Berlemont. ¿Alguien ha entrado al edificio Berlemont en Bruselas? Bueno, como algunos de vosotros vais a venir al viaje derivado de este curso, pues lo veréis. En el edificio Berlemont, allí en la entrada, en el hall del Berlemont, que es muy grande, pues allí se ponen con unas pantallitas detrás, como los futbolistas se ponen con la publicidad detrás, pues ellos se ponen con la publicidad de la Comisión Europea, y van allí, hay como 3 o 4 o 5 micrófonos, y salen allí y empiezan a estar los periodistas justo delante. ¿Qué os parece este tipo de fórmula para que los periodistas informen sobre asuntos de la Unión Europea? ¿Qué tipo de periodismo se puede derivar de este tipo de prácticas? ¿Perdón? No, digo el tipo de periodismo que... el tipo de noticias que al final podemos obtener. ¿Cuáles pueden ser las ventajas y las desventajas de este tipo de actualidad, que además, si tú estás en Bruselas, tienes que ir todos los días allí? Bueno, tendrás una agenda y te dirán de quién va a ir a hablar cada día y qué interés tienes, y tú puedes decir, bueno, como decía anteriormente Maribel, y discutías con Israel. Bueno, pues si hoy vamos a hablar de temas que a mi región, a mis lectores les va a interesar más o menos, pues me acerco más o menos. Que esa es una de las desgracias, ¿no? Es decir, bueno, solamente en función de unas audiencias muy concretas, yo voy, me interesa o no me interesa, porque si yo vengo de Galicia y hoy no tenemos nada sobre pesca, o no vamos a tener nada sobre fondos europeos, o no vamos a tener nada sobre herencia cultural y Santiago de Compostela, pues a lo mejor me interesa menos ir, ¿no? ¿Cuál puede ser la ventaja y el inconveniente de este tipo de prácticas todos los días allí en el Berlemont, en Bruselas? La desventaja que veo es que aquí las informaciones periodísticas serían informaciones de declaraciones, o sea que dependerían mucho de lo que dicen los políticos. Ellos marcarían la agenda. No serían los propios periodistas los que sacasen temas sobre la Unión Europea, sino que sería la propia Unión Europea la que sacase los temas sobre los que escribir. Ya he visto que el inglés lo dominas, el inglés lo has dominado bien. Efectivamente,
No, te estaba gastando una broma. me Lo llega. tenemos puesto aquí, el famoso statement journalist o el periodismo de declaraciones. Ojo, no, era pequeño, o sea que estaba hecho, bueno, te lo puedo poner más grande, pero si no tengo que darle F5, volver y cada vez que salgo y si no iba a ser una complicación, disculpa. Pero tenéis las 2 primeras líneas vacías, esto es culpa vuestra, Vale, el periodismo de declaraciones. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes del periodismo de declaraciones? Esto para los que no venís de periodismo puede ser más novedoso, para los que venís de periodismo os lo sabéis, entonces tampoco vamos a incidir tanto en ello. Es decir, ¿cuál es el riesgo asociado a esta realidad? El hecho de que los periodistas hagan un periodismo en el que sea Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión, dice que y Theresa May, con respecto al Brexit, le responde que. Es decir, que sea simplemente un periodismo que los periodistas sean utilizados como cinturones de transmisión de noticias, ¿no? Como herramientas de transmisión más que sean capaces de realizar. Y esto es las ventajas y los inconvenientes. El inconveniente puede ser que simplemente se desarrolle un periodismo de declaraciones en el cual no se ponga nada en duda y en el cual los periodistas sean simplemente utilizados como herramientas de transmisión de la comunicación de la propia Unión Europea. Sin embargo, es verdad que sí que posibilita algo. Si tú tienes todos los días a los representantes de la Comisión delante de ti y tú eres el periodista, tú puedes estar todos los días preguntándoles y diciéndoles, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y cómo afecta? Efectivamente, la posibilidad de hacer un periodismo adversario, es decir, de estar cuestionando y recuestionando. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes? Porque César me mira con una cara como diciendo, sí, pero esto es un camelo, ¿no? Evidentemente, ¿tú cómo puedes hacer un periodismo adversario si lo que hacen es presentarte una directiva sobre nanopesca, por ejemplo, si es que existiese la nanopesca, con 50-60 páginas y tú no sabes, porque no tienes ni idea de pesca en profundidad, en alta mar, con arpones de 4,5 milímetros? Porque evidentemente no podemos saber de todo, ¿no? Bueno, pues esto es un inconveniente. Hay más problemas que le podéis ver a este modelo, que César ya está reventando por hablar. A ver, con respecto a lo de la nanopesca, yo creo que seguiría siendo el trabajo del periodista saber lo máximo que puedas para preguntar sobre la nanopesca o lo que toque. Pero yo lo que sí he notado en las ruedas de prensa que yo he ido es que muchas veces se pactan las preguntas y no todos los periodistas tienen la oportunidad de preguntar. Las ruedas de prensa que yo he ido eran breves. El político de turno decía, vale, preguntas tú y adiós, muchas gracias. Entonces, sí, si estás todos los días, a lo mejor algún día puedes preguntar, pero yo no creo que este periodismo de adversarios sea tan fácilmente conseguible. Hay otro problema, además de ese, evidentemente, que tiene que ver con el hecho que no todos pueden hablar. ¿El compañero quería decir? Sí, adelante. Que el riesgo que se puede correr con esto es que si un político te viene a hablar sobre un tema determinado y tú quieres preguntarle sobre otro, te va a decir, no, perdona, este briefing va sobre este tema y... ¿Quién establece la agenda? Claro, y ahora mismo no puedo responderte porque vengo a hablarte sobre otra cosa. Pero más grave, no solo quién establece la agenda, sino otra cosa mucho más grave. ¿Quién me habla de qué? ¿Qué fuentes utilizo? Solo fuentes oficiales. Es decir, ¿dónde está el periodismo de investigación aquí? ¿Qué me va a decir la Unión Europea qué me va a decir la Comisión de su propia actuación? Pues que es magnífica y maravillosa, como si a mí me preguntan sobre mi actuación como profesor de esta universidad. Digo que soy buenísimo, que no voy a decir que soy malísimo. Evidentemente, va a ser totalmente acrítico. Es decir, el problema aquí es que no hay otras fuentes contradictorias, no hay fuentes que puedan contradecir y pueden decir, sí, usted ha firmado este acuerdo comercial con Canadá, el CETA, pero esto tiene toda una serie de problemas que tienen que ver con los perdedores de la globalización, que tienen que ver con los ecologistas, que tienen que ver con otros países es decir, no te van a contar aquello que a la Unión Europea no le interesa o le interese menos, ¿vale? Tenemos que tener muy en cuenta que... ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué se habla de las técnicas spin de los gobiernos institucionales, en este caso el gobierno de la Unión Europea? Yo te cuento mi película, te doy mucha información y además te cuento películas que son relativamente complejas para que tú no tengas ni la posibilidad, no ya de contrastar, sino la posibilidad de acudir a otras fuentes. Pues es que te tienes que ir a escribir porque tiene que salir en el periódico mañana, porque a ti te pagan porque haya una noticia o haya una pieza o en la radio o en la televisión. Es decir, yo te
te envío tales cantidades de flujos de información que tú no tienes tiempo de gestionar contrainformación o gestionar otras fuentes. Tú solamente puedes decir, Comisión Europea establece que... Es decir, lo que hago es, de alguna manera, sugestionar tu tiempo para que me lo dediques a mí y no tengas acceso a otras posibilidades y a otras fuentes, ¿no? Esto tenemos que entenderlo dentro del marco desde la perspectiva. Ahora no estamos hablando como el bloque, si podéis pasar por aquí que la compañía tiene una pregunta, no estamos hablando dentro del bloque 3 que hace la comunicación europea, que eso es parte de la comunicación europea y podríamos decidir si eso está bien o mal hecho, pero como hándicap para los propios periodistas cuando están allí. Es decir, que a ti no te va a llegar tiempo a decir, bueno, y esto de la nanotecnología, de la nanopesca, voy a hablar con César, que sabe mucho de nanopesca, y le voy a llamar y que él me diga tal cuáles son las contraindicaciones de la nanopesca. No, porque tú al final es que tienes que publicar algo porque tu medio te paga por mandarle una hoja y media al día, ¿no? Perdona. Es que no sé si se ha mencionado ya o no, pero a estos periodistas reciben un salario de las instituciones europeas. Que yo sepa, no. Ah, vale. Es decir, tú recibes un salario de las instituciones europeas y tú trabajas como dentro de la propia organización, como periodista, como jefe de prensa, como relaciones públicas, todo lo que tú quieras, pero tú vas allí de parte de los medios. Es verdad que estableces que construyes unas relaciones con las fuentes, pero a ti normalmente, salvo que se demuestre lo contrario, y por encima de la mesa a ti no te paga nadie. ¿Vale? Bien, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es este tipo de situación en la Comisión Europea. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que puede haber otro tipo de fuentes además de la propia Comisión Europea. Tenemos el Parlamento Europeo, por ejemplo. A mí el Parlamento Europeo es un tipo de fuente que me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Quiénes pueden ser fuentes para vosotros como contadores de historias sobre asuntos europeos dentro del Parlamento Europeo? Bueno, contadores de historias, ha parecido muy poético, perdón. Si tú tienes que tratar noticias sobre la Unión Europea y tienes que sacar una noticia y tú entiendes que el Parlamento Europeo te va a dar, puede ser relevante, ¿a quién acudirías dentro del Parlamento Europeo? ¿Irías a la puerta y dirías, señor Parlamento Europeo, ¿quién te habla? Muy interesante, a los eurodiputados, ¿a qué quería llegar? Kevin, ¿cuáles son tus eurodiputados? ¿Los de tu ideología o los de tu país? Que eso no lo sé yo. Porque claro, imaginemos que Vox vaya a tener ahora eurodiputados en las próximas elecciones y por España. ¿Esos van a ser tus eurodiputados o no? Si le pasáis por favor el micrófono. ¿Entraría dentro de las fuentes a las que preguntar? Vale. Sí, pero yo te diría, ¿a qué eurodiputados acudirías tú para tratar de cualquier tema? Claro, y primero iría a los mayoritarios. Vale. O los más afines con el medio. Todos sabemos, o espero que lo sepamos después de estas casi 60 horas de Ocopol, porque más nos valdría a unos y a otros que lo supiéramos, cuál es el grupo parlamentario que ganó las últimas elecciones al Parlamento Europeo y que probablemente gane las próximas. Partido Popular Europeo. Vale, el partido, por ejemplo, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, es del Partido Popular Europeo. Entonces, si vosotros queréis tener algo como fuente de información sobre un tema europeo, ¿hablaríais con los eurodiputados del Partido Popular Europeo? En primer lugar, sí. En primer lugar, sí. Pasa por allí a Rocío mientras tanto, que no ha hablado todavía. Yo creo que se deberían entrevistar a mínimo las 3 fuerzas políticas que más representación tienen por parte de nuestro país. No centrarnos en una ideología u otra. Si Vox tiene la máxima representación, que no creo, que deberíamos informar sobre ello de manera que no seamos parcializados en cuanto a la información. O sea, debemos entrevistar a todas las fuentes según la importancia que tengan en dicha cobertura. O sea, en el Parlamento Europeo en este caso. Sí, pero yo por donde iba
no es solo eso que es el equilibrio en las coberturas, que entiendo tu perspectiva, Rocío, sino yo a lo que iba más es a la cuestión de ¿quién os parece que va a alargar más? ¿El eurodiputado del PP, cuando ellos controlan la comisión, o el del PSOE, que no está... O sea, ¿quién larga más, la oposición o el gobierno? En cualquier modelo de gobierno. El de Izquierda Unida, los populistas, los del Brexit, los eurófobos, claro, tenéis que tener en cuenta que muchas veces es más fácil ir a los partidos políticos que no están en el poder, porque ellos van a ser los que van a tener muchas más ganas de hablar y sobre todo de sacar líneas argumentales distintas a las oficialistas, que esas ya las vais a tener en el briefing de la comisión todas las mañanas. Es que la versión del PP ya la tenéis por la mañana, mayormente. Entonces, tú te vas a ir te puedes ir a cualquiera, claro, como todo, pero te recomendaría que si quieres tener una perspectiva más completa, te fueses a los de otros partidos políticos primero, porque los del Partido Popular te van a contar lo mismo que te han contado la mayor parte de los... A ver, no todos los comisarios, sabéis que los comisarios también se reparten por ideología política y por países, es decir, uno por país y por ideología política, es decir, te puedes ir también a los comisarios más del otro bando, si quieres, ¿no? Pero aún así, como son un colegio de comisarios, va a ser muy complicado que te cuenten cosas muy en contra de la actuación de la propia comisión, ¿vale? Tenéis que tener eso en cuenta. Otra opción muy interesante, y cuando realmente la Unión Europea aparece en los telediarios. ¿En qué casos? ¿Cuándo? Sí, evidentemente, pero ¿en qué circunstancias? Precisamente ahora que tenemos Consejo Europeo esta semana, lo que pasa es que esta semana no se hace en Bruselas como normalmente, sino que es extraordinario y se hace en Sibiu, en Rumanía. ¿Por qué en Rumanía? Porque Rumanía tiene la presidencia este semestre. Entonces, en el marco de las cumbres de los consejos europeos es cuando generalmente... ¿Por qué? Porque hay más figuras de relumbrón, porque va Sánchez y le preguntan también por con quién va a gobernar en España, y le preguntan otra serie de cosas que muchas veces no tienen nada que ver con Europa, pero se las preguntan, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, ¿por qué están las noticias lo de Sánchez? Porque se ha tenido que volver urgentemente, porque parece que está bastante grave el antiguo secretario general del Partido Socialista, Pérez Rubalcaba, ¿vale? Se acaba de volver de la cumbre en Rumanía, ¿vale? Entonces, es muy interesante este tipo de reuniones porque allí realmente es donde se puede, donde muchas veces realmente la Unión Europea es actualidad. ¿Cuáles son los problemas si vosotros tenéis que informar sobre las cumbres, cuáles son los problemas que os encontráis como periodistas? Vosotros, por ejemplo, como algunos de mis alumnos en la entrevista de Varoufakis, podéis... hay cámaras en las reuniones del Consejo de Ministros. ¿Son a puertas abiertas y con cámaras o no? Son a puerta cerrada, ¿verdad? Bien, entonces, ¿el periodista qué opción tiene de obtener declaraciones por parte de los participantes? ¿Pasáis el micrófono por ahí? No iba a contestar la pregunta porque no la sé, pero iba a preguntar si todos los periodistas que están trabajando en Bruselas tienen acceso luego cuando se celebran estas cumbres y tal en plan de acreditación para poder trabajar allí, o todo el mundo que está allí trabajando no. Yo entiendo que todos los periodistas que los solicitan tienen acreditación para estar allí. Evidentemente tienes que entrar por parte de un medio, que acreditarte por parte de un medio, y no sé si tienen algún tipo de capacidad máxima, no lo sé. A ver, allí lo que se ve generalmente en el edificio en el Justus Lisius en Bruselas, es como, si os dais cuenta, es como una especie de... Cuando entran, más o menos, hay como unas especies de cordonadas con unas vallitas y están ahí los periodistas y les ponen los micrófonos. Es verdad que entran unos pocos, no sé cuántos son exactamente, pero entran unos pocos allí. No sé si se quedan muchos fuera, si es por rotación, no sé cómo es el modelo. Ahí la cuestión que tiene que ver, o a donde yo quería llegar, es que cuando terminan una reunión, salen de la reunión, ¿verdad? Y veis que están todos los líderes ahí, que se ve a Pedro Sánchez y a Merkel detrás, y a Conte, y a quien venga, a Macron, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema ahí? No, vamos a ver, no solo te pueden decir cualquier cosa. El primer problema es que si estás con Sánchez no estás con Merkel. Porque como no tenemos el don de la ubicuidad, ni aunque seamos periodistas, pues estás con uno o estás con otro, pero no estás con los dos.
Si te interesaba lo que dice Sánchez, pero también te interesaba lo que iba a decir Merkel, porque iba a decir que había que aplicar la política de austeridad y que no se nos podían rescatar a cualquier historia, tenías que ir al alemán, que te pasase la cinta de lo que había dicho, buscarte un traductor, traducirla si no sabías alemán y tal. Es decir, que ahí había un pequeño problema en relación a la simultaneidad. ¿Qué más problemas podemos encontrar en este tipo de apariciones? ¿De qué le preguntan los periodistas a cada uno de los líderes? ¿De temas europeos o de temas nacionales? Un poco en la línea de lo que estabais discutiendo anteriormente, ¿no? A ver, yo creo que antes de esa reunión cada político va con una serie de un dossier, una serie de medidas o propuestas, ¿no? O sea, el que va para plantear una... A ver, que tampoco sé sobre qué van estas cumbres o... Porque no hay una temática en concreto, pero cada uno... Malo, sí. Acabo de liarla. Acabo de liarla, pero bien dándole una patada. Bueno, mientras que voy encendiendo, no sé si más he tirado la grabación por medio. Esto es por darle una patada al... Voy a tratar de encender y mientras tanto vamos viendo. Vamos a ver. Claro que el periodista no pregunta sobre los temas de Europa, últimamente debería, yo creo, pero también muchas veces los políticos se evaden ciertas preguntas y perseguir, entre comillas, porque no es un periodista que va literalmente detrás del político, sino que a la cumbre esta, al político que está esperando a otro periodista en el mismo medio, perseguir de esta manera a los políticos y acorralar desde las ruedas de prensa y que consigue que respondan por fin a algún tema en clave nacional a lo que se están respondiendo. Creo que hay una justificación para que se hable de Europa. Rocío, ¿me puedes hacer el favor? ¿Le puedes pedir si nos pueden pasar o que te pasen la clave de audiovisuales, por si no puedo encenderlo? Sí, si le das la vuelta por ahí mientras tanto. Perdona. Perdona que me tenía más a mano. Bien, tiene que ver con la cuestión de... Yo os diría que, por ejemplo, veáis hoy de qué le van a preguntar a Pedro Sánchez, antes de que se haya venido para España, en Rumanía. A ver, no tanto qué le van a preguntar, que le pueden preguntar distintas cuestiones, como qué es lo que luego va a salir en los medios españoles. Porque sabéis que se puede preguntar... Discúlpame que le he dado una patada aquí, te estaba apoyado y lo he apagado directamente. Bien, el problema tiene que ver con qué va a salir después, ¿no? Y muy probablemente no le van a preguntar en este consejo, y además era un consejo extraordinario, ¿no? De la cuestión que se venía a dilucidar en este consejo extraordinario, sino probablemente le van a preguntar sobre todo por la formación de gobierno en España, ¿no? Que entiendo que es lo que por lo que ahora puede ser más mediático en este caso. Muchísimas gracias, disculpa. El presidente, ¿no? Entonces, bueno, esto también tiene que ver, como habéis discutido anteriormente, con los intereses de las propias audiencias. También es cierto que los intereses de las propias audiencias se cultivan. Y cuando no se ha sabido explicar bien Europa, o cuando no se ha sabido bien contar lo que pasaba en Europa, y sobre todo traducir lo que pasa en Europa en el interés de las propias audiencias locales, regionales o municipales, bueno, pues probablemente eso alimenta o puede alimentar también el desinterés precisamente por algunos temas europeos, evidentemente, ¿no? Es decir, esto tenemos que tenerlo también en cuenta. Yo quería avanzar un poco más mientras que consigo poner el PowerPoint. Y yo tenía alguna cuestión más. No voy a tratar, ya visteis la semana pasada con Uxía, no, hace 2 semanas, la cuestión cuántos periodistas acreditados había en Bruselas. ¿Os acordáis que lo tratasteis con ella? A ver, para empezar, más o menos que en Washington. Menos, ¿cuántos menos? Pues ya, yo no sé los números de uno ni de otro. Venga, pero menos que un 10%, un 20%, la mitad, un 90%, no, por lo menos. No, un 30% de los de Washington. Un 30% de los de Washington, por ejemplo. Por decir. ¿Por qué ponemos de ejemplo a Washington? Porque es la primera ciudad del mundo en lobbies, ¿no? Sí. Básicamente. Y Bruselas teóricamente es la segunda. Bien.
Descargamos esto. Estábamos hablando, creo que había acreditados como unos 968, me parece, en las últimas cifras computadas, que son del año 2016. Después no se han podido computar más, entre otras cosas por cuestiones de privacidad. Aunque bueno, esto sería más o menos, esto sería incluso un poco hasta discutible. Bien, la cuestión es si os parecen pocos o muchos, si parece que representan el interés de la Unión o no. Por países, ¿cuáles son los países que tienen más periodistas en Bruselas? ¿Esto lo visteis con Lucía o no? Me parece que visteis la cifra total, pero no sé si visteis lo de la división por países, ¿no? Venga, que sois muy listos, a ver si acertáis. Francia. Francia es... A ver, la pregunta es facilita, porque solo tenéis que buscar población de cada Estado miembro y hacer... No, por población no, pero evidentemente Malta no va a ser el que más tenga. O sea, es como todo, eso influye bastante. Y por... Bueno, en teoría tú puedes mandar los que tú quieras. Yo creo que va a tener relación con la población y con los PIB per cápita claro, porque no es lo mismo un país más pobre que tenga menos posibilidades de mandar periodistas que un país con medios más ricos que tenga más posibilidades de mandar más. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál creéis que va a ser el que tenga más? ¿O el que tenía más en su momento? Alemania. Efectivamente, Alemania era el que tenía más. Tenía 113. ¿El segundo? No, a ver, claro, Bélgica no los tiene... como cuando estás en Bruselas lo que haces es como que inscribes tus periodistas ante la Unión Europea, ¿no? Digamos, no están inscritos formalmente. Habrá periodistas en Bélgica, pero se dedican a otras cosas. No, aparentemente, aunque no os lo podáis creer, el segundo es el Reino Unido, con 112. En este caso, bueno, también para criticar hay que estar informado, entiendo, ¿no? Entonces, el segundo era el Reino Unido. Y sí que me parece muy reseñable que Francia, con una población, si no me equivoco, prácticamente idéntica a la del Reino Unido, está muy por detrás. Esto puede tener algunas explicaciones. Me pueden decir, bueno, pero es que estamos en París, que estamos a 300 kilómetros y el TGV tarda 1 hora y cuarto. Entonces, no hace falta que esté allí. Puedo estar en París y me voy cuando lo necesite, ¿no? Pero claro, también con el este del Canal de la Mancha, el de Londres también podía decir lo mismo, también tarda un poco, más o menos lo mismo. A ver, Juli, iba a decir yo el móvil, el micrófono, por favor. Que funciona, sí. De lo que nos ha dicho mi profesor en comunicación el año pasado en periodismo, nos has dicho que, por ejemplo, la tarjeta de periodismo en Francia es muy difícil a obtener. Comparado, por ejemplo, hay más periodistas en España que en Francia, por ejemplo, que están acreditados. Porque para obtener la tarjeta en Francia debes trabajar hace un tiempo en un periódico, justificar de un sueldo del periódico y todo eso. Sí, es decir, son trabas administrativas, ¿no? Por favor. Sí. Bien, puede ser... Es que pienso en España hay 40, si me recuerdo las cifras, había 46.000 periodistas. 46.000 periodistas en España, no tengo idea de la cifra, la verdad. Sé que en Madrid hay como 3.000, me parece. Pero... Sí, freelancer no incluido. No, que están acreditados. Para la tarjeta. Sí, no sé cómo es en España que... Sí, claro. A ver, el problema tiene con en esa clase, en alguna clase que hemos dado en internacional, con la cuestión de la regularización de la profesión y el desarrollo de la profesión, por favor, y el desarrollo de la profesión periodística, ¿no? En algunos países es necesario estar colegiado en las asociaciones o las federaciones y en otros no. En España aquí hasta sin carrera puedes actuar de periodista. Entonces, claro, digamos que eso tiene ventajas e inconvenientes. Bien, yo tenía varias cosas, pero sobre todo una práctica interesante que quería tratar con vosotros. Lo único es que os voy a comentar
algo sobre la conferencia del próximo día, porque un compañero vuestro me ha pedido que se va a tener que ir antes, entonces bueno, no voy a escatimar esa información porque él se tiene que ir. Entonces hago un inciso, os hablo 10 minutos de la conferencia final de la semana que viene, los diplomas, etcétera, etcétera, y después volvemos con una práctica final que nos va a llevar unos 15 minutos, ¿vale? Bien, nosotros tenemos aquí, hemos ya cerrado, esperemos que no se nos caiga, porque esto es como todo, esperemos que no se nos caiga ninguno de los protagonistas, por lo menos yo estoy muy contento, porque al final he tenido que escribir yo a todo el mundo y he conseguido que vengan y tal. Esperemos que no se nos caigan, pero ya tenemos cerrada la conferencia de la semana que viene, ¿vale? Entonces esa conferencia final, como sabéis, todos los que estáis inscritos a este curso, tanto los que están en línea como los presenciales, bueno, vosotros los presenciales tenéis entrada directa. Necesitamos que nos escribáis al correo Eucopol porque hay que generar físicamente vuestros diplomas. Por lo tanto, escribid por favor, tanto vosotros como los que sepáis que tienen derecho y que no están aquí, escribid por favor un email a Eucopol y decid: soy Pepito Pérez, he cumplido con los requisitos, es decir, hice mi presentación y he acudido al 75% de las clases. Por favor, ténganme preparado el diploma en papel, físico. Esto decidlo, porque si no, no podemos venir con diplomas que no se den, o al revés, que vengáis y no tengáis el diploma. Por lo tanto, y no lo digáis el miércoles, es decir, lo decís entre hoy y mañana, porque los diplomas hay que gestionarlos, es decir, hay que redactarlos, hay que meter vuestros nombres, cada uno estáis en una historia, porque unos estáis en un bloque, otros estáis en el general, otros estáis en el presente, es decir, esto lleva una serie de trabajo porque sois muchos, y por lo tanto no lo vayáis a decir la semana que viene, es decir, entre hoy y mañana. Lo enviáis el correo, simplemente decís vuestro nombre: soy Pepito Pérez, pertenezco al general, y confirmo que voy a ir un segundito, que voy a ir a la conferencia, por favor, para que tengáis el correo desde el que os llegan todas las cuestiones, el de eucopola@gmail.com, ¿vale? Entonces, por favor, hacedlo, porque si no, no hay manera de que vosotros tengáis vuestros diplomas. Eso no quiere decir que si queréis venir podéis traer que a gente que le interese, conocidos, amigos, etcétera, se tienen que registrar aquí en www.comunicacioneuropea.eu. Pero los que queráis el diploma, para que vuestros diplomas estén, porque si no vais a venir no va a estar el diploma si no lo pedís, ¿vale? Y eso hay que gestionarlo y lleva tiempo y esfuerzo, y por lo tanto, aunque me esté ayudando un asistente, pero bueno, hay que tenerlo previsto antes. A ver, ¿teníais ahí alguna cuestión? Pasáis, tenéis César y... micrófono. Claro, es que yo no sé si va a llegar un email desde el 1581 de UC3M, y cómo sabemos quién eres. Bueno, si lo pone está bien, ¿vale? Mandadlo simplemente: voy a acudir presencialmente, pero explicad muy bien: soy de bloque 1, soy de curso general, soy del presencial o soy del online, porque claro, son distintas opciones. Aquí cada uno tenéis vuestra película, pero nosotros tenemos que gestionar todas las películas de todos, ¿vale? Allí la compañera detrás quería decir algo. ¿Se lo pasáis el micrófono, por favor? Yo quería saber si el diploma... Por favor, no escucho si habláis mientras que habla vuestra compañera. Yo quería saber si el diploma se puede obtener vía email, porque, por ejemplo, nosotros tres tenemos un examen final al día siguiente por la mañana. Entonces no sabemos si podemos asistir todo el evento. No, los presenciales tenéis que asistir. Los que sois presenciales sí. ¿Vale? Bien. Yo lo que os quería comentar, más allá de este tipo de cuestiones que son de organización, que nosotros vamos, bueno, estos son los invitados que van a venir a la conferencia. No sé si conocéis a algunos de ellos. Yo os voy a explicar ahora la estructura de la conferencia, y luego van a estar un poco todos los profesores que habéis tenido en este módulo, desde Maribel Nieto, que acabáis de verla, hasta Uxía Carral, que estuvo la última semana, Jorge Morante, que lo tuvisteis aquí una sesión, y luego con alguno de vosotros me parece que ha hecho un taller de radio. ¿Alguien me ha enviado un podcast o algo de un podcast esta semana? Esta semana he recibido algo de un podcast. Bueno, a los que conocéis que quieren el diploma y que van a venir, explicadle que me tienen que por favor, que tienen que enviar el email, ¿vale?
Bien, después el profesor Bouza y después también estaré yo, y lo que vamos a hacer es que van a venir una serie de invitados. Os enseño la estructura y ya, porque hay un compañero que se tiene que ir, y si tenéis alguna pregunta más la vemos. Bueno, este es el programa, sobre todo la parte derecha. Vamos a tener una apertura, después vamos a tener una primera mesa redonda que es más bien política, en la cual vamos a analizar las elecciones europeas en la red, porque todos estos invitados pertenecen a algún tipo de blog de tipo político y van a explicarnos cuál es la importancia o la trascendencia de las elecciones europeas en sus blogs. Como bien sabéis, el título de la conferencia es Elecciones Europeas, Comunicación y Desinformación, y entonces vamos a tener a José Fernández Albertos, que es científico titular del CSIC y además es miembro de Piedras de Papel, no sé si lo conocéis este blog. Después vamos a tener a Luis Bouza, que aparte de profesor vuestro, es editor de Agenda Pública, que es otro blog muy importante últimamente y con gran importancia, sobre todo creciente importancia en temas políticos en España. Y también vamos a tener a Uxía Carral, que también la habéis tenido como profesora y que ya pertenece a CAEM, que es el Círculo Euromediterráneo, y es un blog de europeístas, de estudiantes europeístas muy jóvenes. Por lo tanto nos interesaba también tener la perspectiva de precisamente de las generaciones más jóvenes, de aquellas que tienen vuestra edad preferentemente. Esa mesa va a ser moderada por la profesora Nieto, con la que habéis tenido la oportunidad de partir anteriormente. Después vamos a tener un encuentro con Carlos Rulán. Carlos Rulán es el especialista en redes sociales y desinformación del Parlamento Europeo, de la oficina del Parlamento Europeo aquí en España, ¿vale? Y vamos a tratar de ver qué acciones en el marco de las elecciones europeas se están tomando precisamente para temas de comunicación europea y para temas de contrarrestar la viralización de las noticias falsas y la desinformación, que es uno de los temas esenciales que ahora tienen y preocupan a la propia Unión Europea. Y después tendremos la segunda, antes de algunas otras cuestiones, tendremos la segunda mesa, que va a ser específicamente sobre desinformación y elecciones europeas, y ahí tenemos a invitados yo creo que bastante interesantes y bastante ilustres. Sobre todo yo os lo digo en el plan de que, porque vosotros supongo que en un par de años o en 1 o 2 años vais a querer trabajar en los medios de comunicación y os interesa tener relación con todo este tipo de personas, es decir, yo esto preferentemente lo organizo por vosotros, digo, para que lo tengáis en cuenta en ese sentido. Entonces, bueno, aquí vais a tener a Marta Peirano, ella es una especialista en ciberseguridad y adjunta al director del diario.es, que como sabéis es un diario bastante importante en línea en este país. Además ella tiene una TED Talk muy interesante sobre a quién regalamos nuestros datos. Yo pondría TED Talk Marta Peirano en Google, lo encontráis, es buenísima, son 10 minutos, la veis y os quedáis impresionados y seguro que ya no vais a regalar más vuestros datos por ahí de cualquiera de las maneras. Tiene montones de visitas. También vamos a tener, desde la perspectiva de los fact-checkers, ¿sabéis lo que son los fact-checkers? Aquellos que verifican las noticias falsas. Vamos a tener a los 2 fact-checkers más importantes de este país, que son de una parte Maldita.es. No vamos a tener a Clara, sino que en este Clara Jiménez de Ruiz, que fue alumna de esta universidad, sino que vamos a tener a Julio Montes, que es también cofundador de Maldita, y vamos a tener también al director, no vamos a tener a Ana Pastor, pero sí al director de contenidos al número 3 de Neutral, que es el director de contenidos que es Joaquín Ortega. Los vamos a tener. Y además nos resulta también muy importante porque una de las cuestiones esenciales es en la viralización de esa desinformación, en este caso con respecto a la Unión Europea, digamos, el soporte técnico, cómo se viraliza a través de redes sociales y a través de plataformas. Y entonces, en representación, y sabéis que en alguna de sus últimas regulaciones, la Unión Europea ha advertido de que el papel de las plataformas es esencial para contener y para luchar y para etiquetar las cuestiones de la desinformación. Y en ese sentido, pues vamos a tener la suerte de poder contar con Antonio Vargas, que es el responsable de políticas públicas de Google en España. Por lo tanto, va a venir también Antonio Vargas aquí a... sí. Es que es el nombre de los cargos. Yo... No. Intermedia no. Él es en España es responsable de políticas públicas de Google. Es decir, cómo insertar a Google en el marco de las políticas públicas de los estados.
A ver, lo que trata es de hacer ver que Google no es solamente una empresa que gana dinero a costa de todos vosotros y vuestros datos, sino que también Google... Bueno, esto se lo preguntáis a Antonio Vargas, que si no me va a decir que no viene si yo digo esto. Esto se lo preguntáis a él, pero bueno, lo que va a decir es que Google... Este tipo de historias de la responsabilidad social corporativa, este tipo de historias que... O sea, se lo preguntáis a él, bueno, no le pongáis en mucho aprieto, que viene y contento y todavía no nos ha pedido dinero, por lo tanto, tampoco, pero bueno, le podéis preguntar algunas cositas, se las podéis preguntar con mucha educación y tal, pero, ¿vale? Bien, digamos que esta va a ser un poco la estructura. En función de cómo vaya, tenemos previsto a ver si podemos hacer, como os gustó mucho el Kahoot aquel que hicieron los compañeros, vamos a ver si podemos hacer un Kahoot si tuviésemos tiempo. Si lo hiciésemos, al que ganase el Kahoot le daríamos el superlibro amarillo, que he visto que lo tenéis todos encima de la mesa. Esto no os lo prometo porque no está puesto en el programa, porque no sé si vamos a tener tiempo, ¿vale? Depende un poco de cómo vayamos. Si hace falta, no hacéis preguntas en ninguna, ni que decir tiene que en las mesas redondas y el encuentro con el representante del Parlamento Europeo, ellos solamente van a hablar cada ponente 10 minutos. Se trata de que después vosotros podáis intervenir. Esto está hecho no para que os traguéis una historia, porque ya os habéis tragado 60 horas de curso, ¿vale? No se trata de eso, se trata de que vosotros podáis, que os encontráis con interlocutores que no sean solo vuestros profesores y que podáis interactuar con ellos, con representantes, entiendo, bastante interesantes, tanto periodistas como fact-checkers, como miembros de las plataformas y como miembros de blogs sobre este tipo de asuntos. Entonces, hemos tratado de orquestar y de ofreceros todo el panorama de agentes interesados en estas cuestiones, y se trata de que vosotros interactuéis. Yo solo voy a moderar una mesa, que es la segunda, pero mi idea es que la voz la tengan ellos, porque para eso son los invitados, pero también la tengáis vosotros. Yo no, aparte de dar los turnos de palabra, no voy a hablar. A mí ya me habéis escuchado mucho durante muchas sesiones, ya estáis cansados de mí, por lo tanto, estad tranquilos que yo no os voy a incordiar más con este tipo de cuestiones, ¿vale? Esto es un poco lo que quería que vieseis, para que vieseis cómo va a ser la conferencia. En el marco de la conferencia, por favor, hacednos llegar quiénes vais a estar, de los que tenéis derecho al diploma. Decidnos, soy tal, he cumplido con los requisitos exigidos, por favor, expídame el diploma para la entrega, y se va a entregar, porque no vamos a imprimir más diplomas que los que vayan a venir. Y después, evidentemente, también teniendo en cuenta que tenemos esta serie de invitados, que a mí, hombre, no es que hayamos traído al Papa ni a Pedro Sánchez, pero no me parece que estén tampoco mal para este tipo de curso. Sí deciros que la idea sería que en ese auditorio tiene 80-90 plazas, por lo tanto la cuestión es que no nos vean a 15 o 20 allí. Por lo tanto, si tenéis conocidos que pudieran estar interesados en venir a esta conferencia, aunque no se vayan a llevar ningún diploma, se pueden llevar un libro y todo, fijaos. Por lo tanto, pues hacéis bien en decírselo, simplemente que, por favor, simplemente que se apunten aquí en el link de Comunicación Europea. Vosotros os metéis aquí en Comunicación Europea y se pueden registrar aquí tranquilamente. Pincha aquí para inscribirte en la conferencia final, pues pinchas, te inscribes en la conferencia final. Vosotros podéis mandar el email porque sois los alumnos, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda, algún problema, alguna queja? César, micrófono, por favor, César. Nada, yo quiero asegurarme, los que hemos estado viniendo todos los días, aparte de la presentación que ya hicimos en su día, ¿hay que entregar algo más? No, lo único es que si la presentación generaba algunos tipos de datos, enviarnos esos datos, pero nada más. Sí. Ya está enviado todo. Yo pensaba que lo habías enviado todo. Vale, poned okay. De Rocío y César datos sobre o programa. No sé si hicisteis un PowerPoint. Sí. O sea, preparamos un dossier con toda la información. Pues eso, hay alguno que me lo dio en persona. Eso enviadlo también, por favor, a Eucopol, porque no solo gestiono yo esa cuenta de Eucopol, y por lo tanto para que no se nos haya perdido, ¿vale? Si había algún tipo de datos o algún tipo de dossier o algún tipo de PowerPoint asociado a vuestra presentación, para que quede constancia, enviarlo. También está muy bien que lo hagáis, más que nada porque así nosotros justificamos ante la Unión Europea que vosotros habéis hecho el trabajo, ¿vale? Bueno, está ya justificado porque está grabada las sesiones, tampoco hay mucho problema, pero si lo enviáis también. Pero aparte de venir los días que tuvieseis que venir,
y hacer la presentación no teníais ningún tipo de obligación más. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? ¿No? ¿Podemos dejarlo de la conferencia entonces? Vale. Bien, pues yo ya solamente quiero terminar en unos 15 minutos más con una práctica. Hombre, esta es una práctica que era más extensa, pero la vamos a cortar, ¿vale? Entonces, yo quiero que entendáis lo que supone ser, desde una encuesta realizada con 17 periodistas que precisamente cubren la Unión Europea en Bruselas, quiero que sepáis qué es lo que supone realizar periodismo o realizar las coberturas de la Unión Europea desde Bruselas. Y por lo tanto lo que quiero es que hagamos una práctica con los resultados de esta encuesta que hizo precisamente Stavros Papagianneas en este libro y que de alguna manera nosotros también recogemos en este libro. Y en ese sentido, lo que quiero es que nos preguntemos sobre este tipo de cuestiones. La primera de ellas es cuáles son, a vuestro juicio, las skills, que son las capacidades, ¿no? ¿Cómo traducimos skills? Las capacidades, las potencialidades, las capacidades, las habilidades. Eso no me salía, las habilidades, estaba yo traduciendo raro. Ya sabía yo que a mí no me gustaba ese término. ¿Cuáles son las habilidades esenciales que un periodista en asuntos europeos en Bruselas debe tener? Quiero que me digáis bien lo que consideráis para vosotros que deben ser las habilidades que un periodista tiene que tener en Bruselas, o lo que creáis que han respondido los propios periodistas a esta cuestión. Y esto ya no vamos a dividir por grupos ni más. Vais a levantar la mano y vamos a hacerlo rápido porque si no, no llegamos. Sobre todo idiomas, porque en Bruselas convergen un montón de distintas nacionalidades y para obtener información. Idiomas, ¿vale? ¿Más? Si no tenéis más, allí Rocío está... quiere daros respuestas también. Conocimientos sobre el tema de la Unión Europea y sobre su funcionamiento, sobre todo, porque no se puede informar si no se tiene un contexto previo. Efectivamente, ¿algo más? Capacidad para manejar el estrés, ya que probablemente están cubriendo más cosas de las que deberían estar cubriendo. Si quieren sacarlo todo adelante, creo que sería estresante. Vale. ¿Alguna más que se os ocurre? Bueno, hemos dicho idiomas, contenidos y, bueno, habilidad para el multitasking, ¿no? Ser capaces de hacer 500 cosas a la vez. Bien, efectivamente, yo puedo traducir directamente del inglés, pero aquí lo que se viene a decir es... de alguna manera, no lo habéis dicho, pero lo habéis insinuado cuando habéis dicho lo del multitasking y cuando habéis dicho lo de los contenidos, y es la cuestión, la capacidad analítica de traducir cuestiones muy complejas, porque muchas veces las cuestiones de la Unión Europea son muy áridas, en un lenguaje más directo y más sencillo que pueda ser alcanzable precisamente por las propias audiencias europeas, ¿no? Entonces, capacidades analíticas e idiomas es lo que resaltan, no unos cualesquiera, sino 17 corresponsales en Bruselas de distintos medios europeos específicos en información europea. Vale, la siguiente es cuáles son los obstáculos esenciales que puede encontrarse un periodista en Bruselas a la hora de ejercer su trabajo. ¿Qué os parece? ¿Cuáles pueden ser? Yo creo que la falta de espacio para sus noticias en sus medios y la falta de interés de las audiencias. Falta de espacio, falta de interés de las audiencias. Bueno, ahí has resumido muchas cosas, que hay muchas... Creo que los dos principales. ¿Más? ¿Qué más creéis que denuncian los propios periodistas? Falta de colaboración. ¿De quién? O sea, de su propio medio. Porque le envían a él solo, y es lo que tú dijiste antes, que tiene que le envían a él solo a la guerra, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna cosa más? ¿No? ¿No se os ocurre? A ver, yo os voy contando, es que digamos que tengo las esenciales y luego ya tengo desgranadas todas, es decir, podríamos estar aquí hablando
tranquilamente más tiempo. Vamos a ver. En primer lugar, la cuestión del spin, es decir, que la propia Unión te quiera contar un montón de historias que a lo mejor no es lo que a ti te interesa, que tiene que ver con el interés o el desinterés de las audiencias, que se interesan por unos temas y no por otros. Después, lo hemos dicho anteriormente, las grandes cantidades de información. El problema es que les bombardean con comunicados de prensa, con briefings, con historias, y al final todo eso, cómo se resume, cómo se analiza, qué se cuenta. Luego al final, es lo que decía César, tienes una cantidad de líneas limitadas. Si tienes media página al día, ¿qué haces con todo lo que te ha llegado? ¿Eso qué cuentas? 10 titulares seguidos, uno detrás de otro, sin contenido, sin desarrollo. ¿Vale? Además se quejan de la gran cantidad de burocracia que existe y sobre todo de un tema del cual hablamos en alguna de nuestras sesiones, de la competencia entre las distintas instituciones. ¿Qué pasa si la comisión te dice, o la Dirección General de Pesca te dice una cosa, sin embargo los gabinetes también de la comisión te dicen otra, el Parlamento Europeo te dice otra cosa sobre el mismo tema? El problema de la competición interinstitucional dentro de las propias instituciones. Eso es otro problema básico que encuentran los periodistas. Teniendo en cuenta que estos son los esenciales, también citan otros: la falta de transparencia de algunas instituciones, la cuestión de los idiomas otra vez, la rivalidad interinstitucional que acabamos de citar, el euroescepticismo en algunos países, ese es también otro obstáculo que encuentran. Si volvemos atrás, dentro de las habilidades, aquí teníais alguna más, que era una de las habilidades tenía que ser precisamente la habilidad o el interés por olvidarse de las cuestiones locales, regionales o nacionales, y cambiar a una aproximación más europea, es decir, a una mirada a una mayor amplitud de mirada, ¿no?, sobre distintas cuestiones. Esto lo hemos tratado en algunas materias, cuando hemos contado que ciertas problemáticas no tienen solamente una dimensión local, sino que pueden tener una dimensión macro regional o una dimensión incluso global, ¿no? Esa habilidad para ser capaz de cuestiones locales, tratarlas con un prisma supranacional, un prisma continental, es muy relevante y muy trascendente. Bien, teníamos otra dimensión y se les preguntaba también a los periodistas en qué medida creían ellos que podían contribuir a la esfera pública europea. Y aquí yo estoy seguro que César me va a regañar por esta pregunta. ¿En qué medida creéis que los periodistas dicen o no que tienen que contribuir a la creación de una esfera pública europea? Venga, yo sé que tú eres muy escéptico con esto. Yo creo que no hay esfera pública europea. Ajá. Y por supuesto los periodistas no tienen ningún deber tanto en cuanto a construirla tampoco. Ellos tienen sus deberes para con sus audiencias, dependiendo de cuál sea cada uno. ¿Todos pensáis igual o no? Sí pienso como tú, pero te voy a hacer un poco aquí de... A ver, ¿por qué yo creo que los periodistas deberían defender el crear una esfera de opinión europea y tal, todo este tema? Porque la Unión Europea, al fin y al cabo, es democracia. Y entonces el periodismo no sería... O sea, es que es intrínseco a la democracia. Entonces tiene que defender todos estos ámbitos donde se pueda crear pues caldos de cultivo para que permitan pues que se desarrolle materias como el periodismo. Entonces pues yo veo muy razonable que el periodismo trate de hacer apología de estas esferas precisamente para ello, para que se puedan seguir dando continuidad a estas esferas. No sé si me he explicado, pero en verdad pienso como tú. La Unión Europea es un proyecto político y los periodistas no pueden involucrarse con ningún proyecto político. ¿Ni siquiera si supone el desarrollo y la promoción de modelos democráticos? Claro, ahí está la cosa. Pero a pesar de ello, si tú eres un periodista hasta la médula, yo creo que no lo harías. Porque el periodismo aboga por el periodismo, no aboga por otra serie de criterios. Es cierto que la democracia
es la que permite el periodismo, pero el periodismo no tiene por qué hacerle la cama a la democracia. La democracia por sí sola debe mantenerse, no tiene que depender del periodismo. Déjaselo a César, por favor. En mi opinión, el trabajo del periodista es ayudar a la democracia vigilando el poder, no ayudar a la democracia promocionando el poder. Por mucho que el poder sea democrático, el periodista tiene que ser escéptico de qué cosas puede conseguir el poder. Perdonadme que yo no sé vigilar. pasar. ¿Os podéis acercar a alguien que no sepa que tenéis Principalmente. que firmar esto? Que se me había pasado ya. No hacer promo. Discúlpame, perdona. Bien, ¿queréis saber lo que Esto muy populista. Lo que respondieron los periodistas es que el rol de los medios de comunicación en la distribución de la esfera pública europea era percibido por ellos mismos como complementario. Pero a pesar de que era percibido como complementario, eso no quiere decir que negasen que de alguna manera o tenían ese rol o que de alguna manera lo desarrollaban. Me parece interesante escuchar, os leo, estoy haciendo traducción directa del inglés, por lo tanto puedo hablar medio irregular, pero algunos de ellos decían que podía ser su tarea explicar las perspectivas desde otros países europeos. Decían que ofrecer perspectivas desde toda Europa podía ser útil para, a pesar de que evidentemente, como decía César, los medios se debían centrar en informar y no en promocionar esferas públicas. Otros decían que mostrar aquello en lo que la Unión Europea es importante podía ser una de sus tareas, o que los medios debían convertirse en puentes entre los políticos y los ciudadanos, y por lo tanto que eran importantes a la hora de esa creación de esa esfera pública europea. Es decir, algunos otros también hablaban de la necesidad del periodismo como fórmula de creación de una cooperación transnacional, ¿vale? Yo comprendo de todas formas que las perspectivas nuestras desde aquí, desde Madrid, como estudiantes o como docentes, pueden ser diferentes a las que se tienen desde Bruselas. Imaginaos si tú estás en Bruselas, llevas ahí 10 años y echas mucho de menos la paella española o los gnocchi o la pasta italiana de tu país, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues ahí y también te tienes que construir tu propia red, no solo red de contactos, sino tu propia red de amigos allí, viviendo en el extranjero y tal. Pues bueno, ahí ese sentimiento de europeísmo, de cooperación y tal puede estar más desarrollado que si lo vemos aquí desde el otro lado de los Pirineos, que tal vez veamos las cosas de otra manera. Tenemos que tener en cuenta que quienes responden a esto son los periodistas que trabajan allí en Bruselas, con lo cual pueden ser, pero también es interesante precisamente discernir entre la concepción diferente que pueden tener ellos o la que podemos tener desde aquí, ¿vale? Yo, como os he prometido que nos queremos ir antes, tampoco quiero ahondar. Aquí tenía más, pero no quiero. Son 3 preguntitas más y ya vamos cerrando. Por lo menos que tengáis tiempo de firmarme las cláusulas estas. Bien, esto lo hemos hablado ya en alguna otra de las clases. Se le preguntaba a los periodistas europeos destinados en Bruselas cuál era la campaña de comunicación más exitosa por parte de las instituciones europeas que habían tenido la posibilidad de experimentar, y si consideraban que estimulaba precisamente la comunicación con los ciudadanos europeos. ¿Cuáles creéis que han sido las campañas que los periodistas en Bruselas estiman más importantes precisamente para cerrar ese gap del que hablamos siempre entre la ciudadanía y las instituciones europeas? Sí, campañas de comunicación. ¿Os acordáis que yo os puse aquí una campaña de comunicación sobre si la ciencia era una cuestión de mujeres o no, que era horrible? ¿Os acordáis que fue...? Ahí me gané unos pocos puntos con ese vídeo que os puse, ¿no? Bien, pues todo lo contrario. Aquellas que precisamente no hayan sido problemáticas, sino que hayan sido exitosas. ¿Creéis que o si no las identifican ellos, vosotros habéis identificado campañas interesantes precisamente para cerrar esa lejanía, esa distancia entre las instituciones y los propios y la propia ciudadanía? ¿El micrófono lo podéis pasar por aquí? La lista, por favor, en cuanto hayáis firmado todos, el último que firme me la trae, que no se me puede olvidar hoy porque si no os quedáis sin créditos. si yo sin diplomas, si me pierdo la lista, no hay diplomas. Pues de nuevo lo que decimos siempre, la que hubo por movilidad europea con el lanzamiento de tickets de Interrail y todo eso. Movilidad europea, Interrail. ¿Alguna más?
Erasmus. Pero es que no vi tanta campaña de Erasmus como la que hubo de Interrail. O sea, la Interrail fue mucho más visible. Ajá. Porque a través de qué canales tú tuviste conciencia de esas iniciativas. A ver, o sea, te salía siempre de anuncios en cualquier red social, ya sea Instagram o Facebook. Ajá. Salía... Anuncios en redes sociales. Sí. Y también la del roaming tuvo mucha campaña. Ajá. No sé si incluso llegó a salir en la tele, no estoy segura, pero eso. ¿Cuáles me has dicho? Roaming. Y la de Interrail, o sea, Interrail. la de movilidad, perdón. Roaming, Interrail y habéis dicho Erasmus, alguno de vosotros. ¿Alguna más? No, este se cerró antes. No, en verdad era eso, que creo que la campaña que más me ha podido llegar, a lo mejor es porque ya lo veo todo de esta forma, pero ha sido la de las elecciones europeas, ¿no? Porque... Ya te has convertido en un eurocreyente, ¿no? Bueno. Eres, o como dicen ahora las nuevas generaciones, eres un euroliber, ¿no? No, pero sí que he visto que han jugado más con la emoción en los vídeos, son más directos. Hace poco vi uno el último que he podido ver, motivando a la gente a votar en las elecciones europeas, y bueno, pues lo mostraban con la natalidad, lo que significa pues porque tu hijo pueda crecer en la Unión Europea y todas las posibilidades que tienes, y no sé, como que me pareció que era muy directo y entraba a través de las emociones. Ajá. Vamos a ver, tienes que decir muchas veces esto de que eres un Euroliber y todo, porque así luego nos dan más proyectos, ¿sabes? Porque entonces hemos conseguido eso implica que hemos invertido, que han invertido bien el dinero en este proyecto y no en otros. Bien, si os dais cuenta aquí, lo que es muy interesante es que la mayor parte de los periodistas no recuerdan una campaña exitosa de la Unión Europea. Vosotros recordáis más que los propios periodistas, también porque ellos son más críticos, pues están allí en Bruselas y están más cerca y ven más las fallas, a lo mejor, de las campañas, ¿no? Por eso son a lo mejor más exquisitos y entienden o no ven, o ellos no son capaces de recordar algunas, en principio, la mayor parte de ellos. Entre los que recuerdan, sí que recuerdan algunas de las que habéis citado. Habéis citado... Uy, yo aquí me acabo de saltar la página. Sí, ¿recuerdan la que habéis citado del roaming? La del roaming. ¿Recuerdan la de estas elecciones? Este libro estaba cerrado, con lo cual esta encuesta no sería válida. La del Erasmus, ¿la recordaban? La de las elecciones europeas, claro, no esta, sino las anteriores. Porque la de las anteriores era... ¿cómo era? Acción, impacto, reacción. O acción... Eran 3 palabras o algo así. Act, impact, react. Exactamente. Entonces actúa, impacta y reacciona, ¿no? Sería la traducción en castellano. Bueno, podemos discutir si tuvieron, bueno, esto ya lo hicisteis en alguna de las prácticas, si tuvieron más o menos éxito en este sentido, ¿no? También ellos también refrescan algunas más, como una que hubo sobre la campaña sobre el mercado digital. Y algún periodista de estos cachondos dice que la mejor campaña de la Unión Europea ha sido la del Brexit. Es decir, la de que se vaya el Reino Unido, ¿no? Bueno, esto entre comillas lo vemos. ¿Habéis firmado ya todos? ¿Estáis todos? ¿Alguien falta por firmar hoy? ¿No? ¿Te importa dejarme aquí la lista si no la pierdo yo? Y porque si no sé qué es, me expongo a esto. Muchísimas gracias. Bien. Quiero que veamos las 2 últimas cuestiones. ¿Cuáles son las acciones más importantes que la Unión Europea debería desarrollar para facilitar una estrategia sostenible de comunicación para el beneficio de los ciudadanos? Esto preguntado a los periodistas en Bruselas. Es decir, ¿qué tipo de acciones tiene que tomar la Unión Europea para conseguir una política, una estrategia de comunicación sostenible y efectiva para beneficiar a la ciudadanía europea? ¿Qué es lo que creéis? No lo que vosotros pensáis, sino lo que creéis que estiman los periodistas en Bruselas. Ya sé que esto tiene ya más que ver con comunicación que con coberturas mediáticas, es verdad. Sí, está aquí. ¿Cuáles son las acciones más importantes que la Unión Europea, te las subrayo, que la Unión Europea debe desarrollar para facilitar una estrategia europea sostenible para la comunicación en beneficio de la ciudadanía europea? Es que hacen las preguntas largas.
Pero vamos, resumida, ¿qué tiene que hacer la Unión Europea para mejorar lo de siempre? ¿Qué tiene que hacer para mejorar su comunicación? Visto desde la perspectiva del corresponsal en Bruselas, ¿eh? Uy, perdona, que estaba yo aquí leyendo y se me ha pasado. Yo creo que llevar el mensaje a la ciudadanía, o sea, pasarlo del lenguaje burocrático al lenguaje que pueda entender todo el mundo. O sea, ya sean los que estén informados sobre Europa como los que no, es decir, que se expanda a toda la ciudadanía. Desde aquí no lo veía. Y sí, eso, simplemente y llevar el mensaje de una manera concisa y amena. Vale, precisamente es aquello en lo que más se incide, en lo que dice Rocío, en conseguir involucrar a la ciudadanía utilizando un lenguaje claro y simple, y además sin jargón, que es terminología específica, ¿no? Es decir, tratar de hablar a la ciudadanía en su propio lenguaje. El problema muchas veces es que nos quedamos en otros niveles, en otras esferas, y no conseguimos hablar a los ciudadanos europeos en su propio lenguaje. Había alguna cuestión más, pero yo no quiero que terminemos hoy más tarde. Tenemos la última. Se le preguntaba a los periodistas europeos, ¿piensa que las comunicaciones o el mensaje europeo deben ser cambiados? ¿Cuál sería la mejor manera de comunicar aquello que define el corazón de la propia Unión Europea? Digamos que esta pregunta y la anterior no le veo yo una gran diferencia. No sé si tenéis alguna idea más. Aquí la compañera. Micrófono. No. Bueno, pero esto tú no lo has visto. Vale. Venga, te lo cambio, ya está. Sí. Ya no lo ves, venga. Yo creo que una buena manera sería informando a los ciudadanos, a la población europea, de cómo les afecta de manera directa. Pues está el ejemplo de esta biblioteca, por ejemplo, que nos contasteis que su fundación tuvo que ver con bastantes recursos de la Unión Europea, y sin embargo muchos de nosotros no somos conscientes, con lo cual yo apostaría por informar a la ciudadanía de que se están haciendo cosas en su ambiente cercano, en la que la Unión Europea es determinante. Vale, yo creo que llevas mucha razón, ya por no alargarnos más. Aquí la respuesta de los propios periodistas, que no la mía, era que la comunicación europea debe ser, esto en inglés queda muy bonito, citizen center, es decir, debe estar centrada en los propios ciudadanos, en la propia ciudadanía, debe ser coherente y debe tener lugar de forma local. Es decir, tú debes tratar de llegar al ciudadano en su propia localidad. Es decir, lo que hablábamos de la customización, si es que este palabra traído del inglés puede existir, es decir, tratar de adaptar la comunicación a los propios clientes o a los propios ciudadanos. Yo lo que quiero hacer es terminar siempre con una fotografía, que es lo de la fotografía esta, cuando tú decías que precisamente has retrotraído esta cuestión. Sabéis que este es el edificio de aquí al lado, y decís, no sabíamos que este edificio estaba pagado con fondos europeos, no sabíamos que las pizarras están pagadas con fondos europeos, no sabíamos que las sillas donde nos sentamos están pagadas con fondos europeos, y alguna foto más. El problema es que la Unión Europea tiene que ser capaz de transmitir al ciudadano lo que hace por el propio ciudadano. Tiene que ser capaz de decirles que en el cercanías en el que vienes están pagados con fondos europeos. Es que el aeropuerto, desde el que te vas de vacaciones, estas próximas vacaciones, está pagado también con fondos europeos. Es que las infraestructuras españolas son tan modernas y tan nuevas, porque España entra en la Unión en el 86 y cambiamos toda la infraestructura. ¿Por qué las carreteras españolas son las más modernas de Europa? Porque están hechas a partir entre el año 86 y el año 90 y tantos con dinero europeo. Y esto de las banderas azules, que salió ayer la noticia en televisión, ¿cuántas banderas azules tenemos? ¿Quién pone las banderas azules? Etcétera. Es decir, darnos cuenta, y esto evidentemente no es que seamos tontos si no nos damos cuenta, es que a lo mejor la Unión Europea tenía que explicárnoslo o habernoslo explicado de forma mejor. Vale, yo quería concluir esta clase hoy de esta manera. Sabéis que no es el último día que nos vemos, sino que nos vemos la semana que viene en la conferencia final. Por lo tanto, ya nos despedimos
el próximo día, pero bueno, en Petit Comité, como vosotros sois los que nos habéis aguantado 60 horas, nuestro agradecimiento, puesto que bueno, allí tampoco los que vengan allí, si van a venir otros más que no seáis vosotros, tampoco ellos van a saber las penurias que os hemos hecho pasar aquí desde el mes de febrero. Por lo tanto, bueno, muchísimas gracias por todo. Cualquier cosa nos decís, por favor, los diplomas, decidnos, escribid a Eukopol entre hoy y mañana, no más tarde, porque esto hay que prepararlo y también somos personas y tenemos que dormir y comer y alimentarnos, ese tipo de cosas. Por lo tanto, no se os olvide, no se os pase para vuestros diplomas. Intentaremos que esté todo en orden. Si hay algo que falla el jueves que viene, pues lo tratamos de solucionar algún día posterior, ¿vale? Muchísimas gracias por todo. Nos vemos el jueves que viene a las 5:15 en Puerta de Toledo, allí en Madrid, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias.